Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. ¡Comencemos! Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que amablemente nos esté escuchando. Bienvenidos a Cine a Tres Actos, su podcast de cine favorito. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 22. Se acerca el final, no el final definitivo, sino el final de nuestra primera temporada. Estamos muy cerca de lograr este primer pasito, cerrar no nuestro primer año, pero sí nuestra primera temporada. Gracias a la confianza que nos han dado todos ustedes para continuar con esto. Digo que nos han dado porque no me encuentro solo, por supuesto, están aquí dos de los cinéfilos más extraordinarios que conozco. Uno de ellos, y voy a empezar ahora al revés, presentándolo a él. Uno de ellos, una estrella de la radio en algún lugar del mundo. No podemos decir cuál porque su seguridad se encontraría en riesgo, pero en algún lugar del mundo es una estrella de radio y además, acaba de cumplir años de novio. ¿Cómo está usted, señor Osvaldo Escalante? En algún lugar recóndito de Sinaloa, ahí andamos, haciéndole a la locución. No, muchas gracias, Freddy, gracias. Oye, pues bonito que empieces por una vez en tu vida por mí, ¿eh? Gracias, de verdad. Digo, siempre aquí, por supuesto, que primero las damas y hay que ser caballerosos, pero de vez en cuando, oye, que me presentes a mí primero, la verdad es que me sube el ego. Así que este episodio voy a estar, mira, bien mamón. Más de lo normal. Bien, bien mamón. Aquí la película que yo traigo es la mejor y las demás no la arman. Así que gracias, mi querido Freddy. Acabas de subirme el ego por primera vez en los 22 episodios que llevamos de podcast. Es que estoy enfermo. Ya Ah, se los claro. advertí. Hoy Ya viene empezaste una con las versión diferente, incoherencias. sí. Traigo mucho medicamento en mi ser. Entonces, pues ahí vienen las incoherencias. Hoy es el día al revés. Hoy es el episodio al Perfecto. revés. Es por eso que continúo con, ¿cómo llamarla? Con la tiktokera. Creo que ahora es el título correcto. Con la tiktokera experta en esta red social llamada TikTok. Una mujer No, hombre, de yo, convicciones no, hombre, nada fuertes, nada que, fuertes. que hace 22 episodios, 22 semanas más o menos, se plantó en el chat de este honorable podcast y dijo, pendejos aquellos que se atrevan a hacer TikToks. Y ahora es tiktokera, señorita Alejandra Vega, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy contenta porque este tema no se acaba, sigue encendidísimo. O sea, Freddy no puede estar más enojado conmigo por esto. Pero Emperradísimo estoy. lo disfruto, me la paso bien, no te voy a decir que no, la verdad. Y sobre todo la paso muy bien porque cuando dijiste no podemos decir en qué parte está el señor Osvaldo, en realidad es porque nunca nos acordamos cuál es la ciudad en la que está Sí, de Osvaldo. hecho, la verdad es, También, esto también. atiende a la poca atención que le prestamos al señor Osvaldo. Siempre es del fuerte, Ajá, el Culiacán, fuerte, pero los Sonora, no mochis, sé, pero algo así es. Culiacán, sí. Sonora, dice. Tamaulipas, alguna de esas, no sé. El Saltillo, Estado de Bueno, Coahuila. México. sí, Saltillo, así. Coahuila. Ajá, exacto, Saltillo, Coahuila, justo. Yo sabía que de ahí era él. Entonces, pues, dile la verdad al público, en realidad es porque no sabemos bien dónde está Osvaldo y nunca nos acordamos, pero muy contenta de estar con ustedes, muy feliz de que sea el episodio 22 y muy triste al mismo tiempo porque ya estamos cerca del final y eso es feo. Entonces, disfrutemos mucho el día de hoy, que más traemos muy buen tema. Oye, pero nos vamos a ir de la vacación. Ya vacaciones, Pues, o además, sea, sí, pero pagadas vamos a por el señor extrañar. Osvaldo. Ah, sí, cierto, eso sí, Sí, Claro. claro. tienes razón. Para los que hacen TikToks, para los que no hacen, no hay nada. ¡Y tómala! Para los que hacen Oye, TikToks ¡Tómala! para cine a tres actos, me refiero obviamente a Leo. ajá, sí, era lo Tipo, que te ¿por iba a qué te voy? decir, Aquí Maza. ninguno de los Quiere. tres hace TikToks para haciendo 3 actos, déjame te Exacto. digo. Por lo tanto, no hay vacaciones pagadas. Terrible. Terrible. Pues ahora nos quedamos a trabajar, fíjense, no se acaba la temporada. Puta madre. No, eso me voy a ir de vacaciones, ¿eh? Sí, yo también. Y para sirve, Alejandra, para que hagas muchos TikToks y estés al día con tus otros trabajos que sí te hacen feliz. Que sí me pagan. Que Muy sí bien. te hacen feliz. Lo que nos va a hacer feliz, señores y señores, es una que otra noticia que tenemos esta semana. En nuestro primer acto, ya lo sabe, el momento de las noticias. Tenemos información sobre nuevos proyectos, sí, tanto de televisión basado
en una película como de un proyecto animado por ahí de un director bastante interesante que regresa tras unos años de ausencia. Y bueno, la noticia del fallecimiento de una gran figura del cine. En nuestro tema de la semana, películas de culto que fracasaron en taquilla. Estas películas que el día de hoy tienen una alta consideración, que están muy bien valoradas, que la gente, tiene sus club de fans, incluso la gente o los críticos la consideran de las grandes películas de su década o incluso de su género, de todos los tiempos, pero en su momento muy pocas personas se pararon en el cine a verlas y hubo fracaso taquillero por esto. Fue el tiempo el que les dio este estatus. Vamos a platicar de ella, vamos a tratar de descubrir en cada uno de estos ejemplos, sus locutores, cada uno trae uno para hablar de ella. Vamos a tratar de descubrir qué la llevó a fracasar en su momento, pero qué logró ponerla en el lugar que tiene a la fecha. Va a estar muy interesante el tema de este episodio. Y ya lo sabes, cerraremos con recomendaciones, películas que pueden encontrar en plataformas, en varias, en las más reconocidas, o en Movie, si se trata de la recomendación de Alejandra Vega. Así que, señoras y señores, dicho lo anterior. Alejandra, ¿podrías despedir esta introducción y llevarnos al primer acto con una frase o algo así de TikTok? Queridos amigos, déjenos sus comentarios en el video, vayan a nuestras redes sociales, denle like y por favor no dejen de comentarlos qué le parecieron las películas que vamos a platicar el día de hoy. No, ¡Wow! o podría ser como Ibarreche. No mames, el primer acto que vamos a tener. No, Algo. wow, pero tengo que gritar all the time, all the time. Oye, reto, trata de hacer las noticias por lo menos como Ibarreche, ¿te parece? No, Reto, no es más acepta el bien, reto. ya deja de darle vueltas a esto y No tú porque conduce. ni me toca conducir, va a decir. No, Exacto. tu parte solamente, es poquito. Lo dudo, Luego pero se Osvaldo ni te deja intentará. hablar, es poquito. Síguele, ándale con tu trabajo de hoy. Ya vamos al primer acto, vámonos. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Arrancamos este primer acto de Cine a Tres Actos, episodio 22, y vamos a empezar hablando de una noticia bastante triste, y no sé, compañeros, cómo la tomaron ustedes, pero creo que sí sorpresiva. Era un actor joven. Lamentablemente, el jueves 3 de julio de este año se informó el fallecimiento del actor Michael Madsen, un actor importante, sobre todo de la década de los 80s, de los 90s, y conocido principalmente, si bien tiene muchos papeles por supuesto, conocido principalmente por ser uno de los actores principales de Quentin Tarantino. Trabajó con él en Kill Bill, en Reservoir Dogs, por supuesto, donde tiene una de las grandes escenas de la filmografía de Quentin Tarantino, cuando este, se pone a bailar mientras le va o amenaza con cortarle la oreja a uno de los protagonistas. También aparece en Kill Bill, en Once Upon a Time in Hollywood, en The Hateful Eight, películas todas ellas de Quentin Tarantino, pero tiene mucho más películas. Apareció en Thelma and Louise por ahí de los 90s, en Liberen a Willy, que era lo que en algún momento comentaba. Liberen a Willy es del 93 y Perros de Reserva es del 92. Entonces decía, es que los niños me ubican como este hombre bondadoso y tierno de una película familiar, y los papás me ubican como un sádico, asesino, secuestrador, etcétera. Entonces es muy interesante esa dualidad. También estuvo en Donnie Brasco, Die Another Day, en Sin City. Bueno, tiene una filmografía bastante importante este hombre, que lamentablemente a los 67 años de edad falleció. Sufrió un paro cardíaco y fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú, así lo informó su publicista. Voy a empezar hoy con el consentido del episodio, con quien no decidió hacer TikToks para la competencia, sino simplemente para su trabajo formal, que es una radiodifusora, señor Osvaldo Escalante. Michael Madsen, Michael ¿en qué momento? Madsen, Freddy, ¿En qué sí. momento? Sí, no, deja tú en qué momento. O sea, lamentablemente ya en estas 22 semanas que llevamos de podcast, de proyecto, de programa, pues lamentablemente hemos tenido que reportar
o dar la noticia o comentar la noticia, mejor dicho, del fallecimiento de varios actores, ¿no? O de varios reconocidos personajes en la industria del cine. Michael Madsen, por supuesto, es uno de ellos. Y lamentablemente se nos están yendo cada vez más seguido, lamentablemente cada vez son más los actores, las actrices, los directores, también los cineastas que ya tenían una longeva, no solamente carrera, sino por supuesto también una longeva vida y que bueno, muchos de ellos han estado falleciendo por causas naturales, otros sí por enfermedades también por supuesto, y ahora a los 67 años de edad, todavía como dices era bastante joven, hay directores que siguen en activo y van a llegar ya a los 100 años y siguen ahí más vivitos y coleandos que nunca, te estoy hablando a ti por supuesto Clint Eastwood, pero lamentablemente se nos fue Michael Madsen, como mencionabas por ahí también varias de sus películas. Yo creo que sí es reconocido mundialmente por ser uno de esos actores principales en las películas de Quentin Tarantino. Sobre todo yo lo recuerdo mucho por ese personaje en Perros de Reserva, ¿no? Sobre todo porque en esa película cada uno tiene su personalidad bien marcada y la de Michael Madsen es una de las más carismáticas, por supuesto, de ese gran elenco de actores que tenía Perros de Reserva. Entonces, pues, trágico, es trágica la noticia, por supuesto, y yo creo que, pues, no quisiéramos, obviamente, pero nos tenemos que ir acostumbrando a que cada vez más son los actores y los personajes de la industria que se nos están yendo, sobre todo, por supuesto, los que actuaron principalmente en el siglo pasado. Sí, 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 totalmente. Y en efecto, uno de los grandes actores de Tarantino también en su momento fue pensado, o era la idea de Tarantino para ser el protagonista de Pulp Fiction, este papel que terminó interpretando John Travolta. Y después, aprovechándose un poco de que compartía apellido con el personaje de Pulp Fiction y el personaje de Reservoir Dogs, muchas veces habló de una película. La película soñada de Tarantino, pues era esa, una especie de crossover en el que eran hermanos estos dos tipos que se dedicaban un poco a la mafia desde sus trincheras y hubiera sido una locura, seguramente. Señorita Alejandra Vega, ¿algún papel, ya hablamos de Reservoir Dogs, pero hay algún otro papel por el que recuerdes en particular a este actor? Algo más que digas, bueno, a mí me lleva a este recuerdo el gran Michael Madsen. Sí, por supuesto, ustedes ya mencionaron tanto a Tarantino como papeles como súper importantes en su filmografía, y ya se mencionó a Nebraska, ya se mencionó a Thelma y Luis, pero fíjate que quizá lo hemos dejado un poco de lado, pero era uno de los personajes principales de The Doors, que es una de las películas mejor realizadas, creo yo, porque a pesar de que era casi la película de Jim Morrison, sí destaca que este señor haya estado ahí y sí destaca que de lo poco que podías abarcar del grupo cuando no se trataba de Morrison como tal, era uno de esos papeles que eran importantes, que logró la relevancia a pesar de que de pronto se centraban en el vocalista y como que de pronto mencionamos mucho Tarantino, mencionamos lo de que hacía mucha tele también, el señor Madsen, incluso, y si no estoy, espero no estarme equivocando, pero también hacía doblaje. Entonces, pues tiene como mucha más allá de lo que estábamos comentando, por supuesto, figura de Tarantino, pero no necesariamente era lo único que hacía. Entonces, yo, ahorita que me lo preguntas tal cual puntualmente, recuerdo The Doors y creo que también hubo mucha tele por ahí que habría que rescatar en su trabajo, ¿no? No limitarnos al cine. Y pues sí, digo, lástima, no sé si decir que afortunadamente, pero pues de alguna manera fue como causa natural. Y pues ya a una edad, a una edad similar a la de Clint Eastwood, como mencionó Osvaldo, pues ya de pronto es que todavía de mucha suerte quien llega a este nivel de años, entonces pues nos tocó despedirlo porque sí, ya un poco está en esa barrera donde ya no se traspasa. Sí, 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 o sea, para Clint Eastwood era un niño. Clint Eastwood le debe de llevar 30 o le debía de llevar 30 años a Michael Madsen, Muchachito, un sí, muchachillo ahí, nalgas miadas para Clint claro, por Eastwood. supuesto. Pero, oye, sí, claro, The Doors, tienes toda la razón. No, no Sí, sí, lo, sí. no lo tenía en el radar, claro que sí. The Doors Y ahí vaya que, con. es lo que te digo, o sea, era difícil porque es una película que aunque se llama The Doors, muchos se enfoca en Val Kilmer y Jim Morrison, ¿no? Pero de verdad que no pasa desapercibido que a pesar de esto, a pesar de que el guión va para allá, sí sigue siendo un personaje fuerte y él lo hace muy bien. Entonces, te digo, si le vamos rascando, encontramos más cosas de su filmografía que vale la pena mencionar. Sí, sí, totalmente. Val Kilmer que también falleció este año, el 1 de abril de este año. Seguimos, Y sí, sí, seguimos sí, sí, contando seguimos, fallecidos. seguimos Tiene razón contando el fallecidos. Osvaldo.
tienen ya en señoras nosotros. Se está muriendo gente que antes no se moría. Pero Sí, sí, de hecho. Michael Madsen, sí, muchos papeles, pero sí rescatar, obviamente, el aura, por lo menos de su protagónico en Perros de Reserva de Tarantino, sí es una de esas cosas que tienen un lugar especial en el séptimo arte. Pero bueno, pasamos de una noticia triste a una noticia realmente trágica. Tim Burton prepara nueva película. No Tendremos que mames. volvernos a tendremos que Pero, volvernos a chutar. pero es animada. ¡Yay! Me da exactamente, No es me Merlina, parece lo ya. mismo. Me parece, y no es Merlina, eso sí podría ser un Jay, pero sí, Tim Burton confirma la producción de una nueva película animada. Este tipo que ya, de entrada es o sea, confirmó que va a trabajar, no sabemos si solo como productor, no sabemos si productor y guionista, no sabemos si también la va a dirigir. Sabemos que como guionista y productor estuvo detrás de uno de los grandes éxitos animados de las últimas décadas, El extraño mundo de Jack. Ya después como director se aventó un par de, ¿cómo llamarlo educadamente? Porquerías, llamada El cadáver de la novia y Frankie Winnie. Y Qué ahora gran regresará. película es Frankie Winnie, güey. Hay que No, volver a verla. ninguna de las Ay, está dos. increíble, claro que está Ninguna de increíble. las Claro que dos. sí. Sí, no le Casi hagan nada de caso, Tim. Mira, está medicado les voy a este decir güey. algo. Tim Burton tuvo 5 buenas películas seguiditas y de ahí pura porquería. Así de fácil, así de sencillo. Y ahora regresará con una nueva película animada. No se sabe mucho más, no sabemos si va a trabajar con Netflix aprovechando este éxito, sí, que ha tenido con su serie de Wednesday, de Merlina. No sabemos si va a ir para el cine, insisto, no sabemos si solo va a producir o se va a encargar de algo más. Es una noticia muy en desarrollo, pero realizó la declaración en una entrevista concedida precisamente al portal mexicano Milenio. Entonces, hay que tenerle en el radar. ¿Qué esperan? Empiezo ahora yo con Alejandra Vega, que tiene todo el arquetipo de una señorita fanática de Tim Burton. No lo sé, no lo dirá si estamos en lo correcto o no. Pero, ¿qué opinas? ¿Te emociona ver algo nuevo de Tim Burton o te da lo mismo? No, sí, sí me emociona, fíjate. O sea, no es que yo sea la fan from hell que creo que pudiera ser. Hay muchas películas que me gustan de él, pero sí tienes razón. O sea, sí tengo que decir que de pronto, cuando se anunció hace ya un par de años el proyecto de Merlina, me emocionaba porque, pues, él, ¿no? Porque sus personajes, su raíz. Y acabó entregando una cosa como tu mainstream, y yo sé que eso suena, pues, no sé si existe la palabra hipster, pero pues empezó como un poco a separar esta identidad tan peculiar que le caracteriza. Entonces, de pronto sí he tenido proyectos que no me emocionan, pero lo que corresponde a las cosas animadas, pues es muy su sello, es muy esta esencia en la que él quiere verse representado, ¿no? Creo que más que en otras cosas. Entonces, ojalá literalmente meta mano en la realización, es decir, que si es stop motion, que si va por él, eso estaría increíble. Entonces me emociona y sobre todo ya se ve lo de Frankenweenie que tiene un montón de años que se estrenó, entonces no tengo la fecha exacta en la mano, pero yo estoy segura de que más de que 15. Entonces, Sí, qué padre que 2012, vuelva este tipo, 13 ajá, añitos. que vuelva este tipo de cosas. A lo mejor por ahí anda el espíritu que de pronto ya no lo encontramos en otras realizaciones, entonces pues yo tengo fe, la verdad. Sí, ajá, claro. No Este, tienes fe ni en ti, Montes, No también le voy- A tú. ver, nada más para que obre antes de darle la palabra al señor Escalante. Beetlejuice en el 88, le siguió Batman, Edward Manos de Tijera, Batman regresa, Ed Wood. Se acabó Tim Burton. En el 94 murió Se Tim acabó, Burton. dices. Medio rescató un poquito con Big Fish, pero fuera de eso, revisen su Ay, preciosa filmografía y Big Fish. está del También el señor está asco, medicado, querido escucha. Si usted del de pronto dice, ¿qué le asco. pasa? Acuérdese que el señor está medicadillo, entonces déjelo decir incoherencias. Prometemos rescatarlo al siguiente episodio. El asco. Señor Osvaldo Escalante, te veo que eres toda pues al parecer morra básica, viuda del cadáver de la novia. A ver, yo ni siquiera mencioné yo Ni el siquiera cadáver de dijiste la nada. novia, ¿eh? O sea, yo A ver, dije échale, Frankie échale, Winnie, porque... platícanos tu No, amor no, no. a Tim Burton. No, para nada. O sea, de hecho, no soy muy fan del estilo de Tim Burton en las películas live action. O sea, este estilo gótico, pero no gótico gótico, sino gótico, más como... No me suena la palabra, no me sale la palabra ahorita, pero muy
Caray, ¿cuál es la palabra? Muy empalagoso, pues, digamos, o sea, como un gótico empalagoso, no es un gótico del otro estilo gótico, digamos, más serio, más oscuro, digámoslo de esa manera. Y yo no soy muy fanático de las películas, live action, digamos, de Tim Burton, pero al contrario de lo que menciona Freddy, yo sí disfruto las películas animadas de Tim Burton, por lo menos la mayoría. A mí Frankie Winnie me gusta mucho, digo, la vi hace mucho, pero me pareció una película muy tierna, muy bonita dentro de su mundo espeluznante, digamos, basado por supuesto en el monstruo de Frankenstein. Y bueno, sé que El extraño mundo de Jack no es una película de él, o sea, está dirigida por Henry Selick, el mismo que dirigió Coraline, pero es obviamente una historia de Tim Burton y está producida por Tim Burton, tiene la mano detrás de Tim Burton. Y El extraño mundo de Jack sí es de mis películas favoritas de animadas en general, ¿no? No sé si la podamos meter como tal porque no es dirigida por él, pero es toda al mismo tiempo. No toda, hay que darle el gran mérito que tiene Henry Selick, hay que ser honestos, pero me gusta El extraño mundo de Jack, me gusta Frankie Winnie, me gusta El cadáver de la novia. De las tres probablemente sea la que menos me gusta, pero no le voy a hacer el feo ni mucho menos. Pero como les digo, yo ya del 2000 para acá en temas de live action, lo que es obviamente la de Dumbo, ¿no? O recientemente Beetlejuice 2, que también no fui tan fan. Si se tratara de una película X de Tim Burton, diría X justamente, pero al tratarse de una película animada y de ya tener más de una década sin lanzar una, yo ahí sí la espero con un poquito más de ansias que si se tratara de Beetlejuice 40 o de La leyenda del jinete 3, ¿sabes? O sea, ya al ser una animada creo que le da un cierto plus porque es donde más me gusta ver impregnado el estilo de Tim Burton. Em, Ándale, pues. Pues usted si Pasemos a la disfruta del cine siguiente. de Tim Burton, ahí está, puede esperarlo, porque además su último proyecto es del 2019. O sea, si esta película se tarda unos 3 añitos por ahí en salir, pues estamos hablando casi de 10 años de inactividad de Tim Burton. La única que se aventó fue Dumbo en el 2019. No, Y pero Beetlejuice Beetlejuice 2, 2. güey. La dirigió él en el Ah, sí es 2024. cierto. Ah, caray. Es que la borré muy feo de mi mente. Qué bueno. ¿Ven cómo sí está medicado el señor? Di una disculpa a nombre del equipo. No, pero a ver, Beetlejuice 2, que es una porquería, luego va para atrás Dumbo, que es un refrito de Disney, y su última originalidad es 2016, la de Doña Peregrina. Doña Peregrina. Un horror Qué por todos menso. lados. Pero bueno, vamos a la siguiente nota entonces. Beetlejuice 2, sí es cierto, qué asco. Este, se prepara o se informó que se va a preparar una serie de televisión basada en la película One Flew Over the Cuckoo's Nest del genio Milos Forman que protagonizaba en su momento Jack Nicholson. Esta joya del cine, joya de verdad, joya del cine. Esta es una adaptación de una novela que está contada a través de la visión de otro personaje, no del protagonista, sino de uno de los personajes secundarios, que era el jefe Bromden, que al final pasa algo importante con él para no hacer spoiler. El punto es que se ha anunciado que se va a trabajar en una serie contada a través de la visión de este jefe o de quien fuera secundario en la película. Lo interesante es eso, o lo que según ellos plantean como nuevo es eso, que no va a ser una copia de la película, sino que va a estar contado en otra visión que sí, ya por lo menos dijeron cuál es la idea argumental, que es que inicie un poco con lo que ya conocemos, con lo que le pasa al personaje que en cine hizo Jack Nicholson, que era McMurphy, y después, quizá en una segunda temporada o más adelante, ya se hablaría de lo que sucedería con este personaje del jefe, después de que terminan los acontecimientos que conocimos en la película. Ya hubo un intento, o no un intento, más bien ya hubo una serie relacionada con esta película, con One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es la serie de Ratched, que es pues, más o menos una cochinada. Esperamos algo, más allá de algo bueno, esperamos algo que esté un poco a la altura, porque la vara está muy alta. Obviamente lo vamos a relacionar con la película de Milos Forman, y mucho más
si va a rescatar en alguna parte o en una temporada completa lo que se hizo en la película. Si bien está basada en una obra y va a tomar inspiración de ahí, no de la película y demás, pues evidentemente para allá van a ir las similitudes, las comparaciones, y será muy difícil mejorar un producto de primer nivel y una verdadera obra maestra del cine como lo fue One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿Estoy un poco en lo correcto, mi buen Osvaldo Escalante, o crees tú que sí debemos de explorar esto, que adelante que venga la serie y que no deben de tenerle miedo a las comparaciones? Creo que es una idea inteligente, digamos, por parte de Paul Sainz. ¿Por qué? Porque él lo mencionaba, ¿no? Que durante mucho tiempo estudios y estudios quisieron hacer un remake de la película de Milos Forman, gran obra maestra, por supuesto. Y él decía, no tiene sentido porque sería una deshonra, nunca le vamos a llegar a los talones a lo que hizo Milos Forman con la película, ¿no? Entonces, el hecho de que sea, primero, en un formato diferente, como lo es una serie de televisión, ya de ahí es un punto de partida distinto. Y segundo, si bien menciona que el final de la primera temporada sería ver cómo el personaje de McMurphy muere y tal, yo lo entiendo que sería como un guiño o como una especie del final únicamente, porque creo que el arco argumental principal sería pues a través de los ojos, ¿no? Del jefe Bromden. Entonces creo que ya desde la manera en la que va a ser contada la película, por más de que haya guiños, por más de que de repente pueda llegar a salir el personaje bueno, el personaje que interpretaba Jack Nicholson, el hecho de que sea desde el punto de vista de otro personaje ya le da un plus, o por lo menos no que vaya a ser mejor, pero simplemente va a ser diferente. Y ya a partir de ahí, las comparativas y el esto fue mejor y el esto está mal hecho y tal, pues ya se pueden disipar un poquito, ¿no? Digo, al final de cuentas ahí va a estar siempre, eso va a ser una serie basada en esos personajes, basada en esa historia, basada en esa obra, pero con sus ciertas diferencias de las cuales se pueden agarrar un poquito para decir, no, es que pues no es un remake, ¿sabes? No es una nueva versión de la película, sino que es otra historia, la misma historia pero contada desde otra manera y desde otro punto de vista, y creo que a mí por lo menos sí me interesa, sí me llama la atención ver esta película. Y al final de cuentas creo que si la serie triunfa, yo lo vería como algo positivo, porque lo único que haría es que las nuevas generaciones que tal vez no han visto la película vean esta serie, se estrene por ahí en alguna plataforma de streaming, le vaya muy bien, y ahora sí, ¿no? Que la película vuelva a tener esos comentarios y esas vistas ahora desde unas nuevas generaciones. Entonces creo que eso también sería una buena idea desde ese sentido. Pues sí, está interesante qué puede pasar o incluso, insisto, tomar el camino de la serie Ratched basada en la enfermera de este hospital, de esta película, que fue un completo desastre. Señorita Alejandra Vega, ¿qué opina de esta nota? ¿Te gusta tú que eres más respetuosa de los clásicos que el señor Osvaldo? ¿Estás de acuerdo con esto o se debería de respetar el producto original, tomando en cuenta que, aunque sea la visión de un secundario, pues a final de cuentas es lo mismo o son los mismos eventos que vimos en la película de Milos Forman? Pero es que esa es la bronca, ¿sabes? O sea, si vamos a estar todo el tiempo con la única referencia que es la película, que obviamente es una película espectacular, claro que no la vas a superar, claro que no va a ser Milos, claro que no va a ser Jack Nicholson, pues sí, no la vas a superar, pero creo que la única manera de darle un chance sin que nos esté estorbando ahí como zumbido de abeja todo el tiempo, lo hecho por Milos Forman, pues es que pensemos en que es la adaptación de un libro. O sea, si seguimos con que es que quieren hacer esta película una serie, no, no quieren hacer esta película una serie. Quieren agarrar el libro otra vez para readaptarlo o volver a adaptarlo, y va a ser un proyecto completamente distinto. Entonces, yo estoy igual que tú, creo que es una película que para nada le va a llegar ni a los talones, pero eso, la única forma de que la disfrutemos, si la queremos disfrutar, porque igual podemos ponernos nuestros moños y decir, yo me quedo con Milos Forever and Ever, pues es eso, de ver que siendo serie tiene la oportunidad de desmenuzar mejor el libro para adaptarlo, que le puede dar más profundidad, que el tiempo le va a dar mucho más chance. Entonces, eso, o sea, pensar que es la adaptación de un libro, y ahí sí me emociona, pero sí necesito, yo al menos yo como espectadora y fan de la película,
quitarme la idea de que estoy viendo algo que tenía que ver con esta realización, sino pues la adaptación de una historia y ya. Yo digo que es la mejor forma de acercarnos a ella. Y chance está padre, ¿no? Nunca vi Ratched, la serie que mencionas, pero pues tampoco me daban ganas porque aparte, pinche enfermera icónica, cabrona, entonces supongo que no me va a gustar. Pero pues no sé, a lo mejor acá en una diferente perspectiva, un mejor director, no sé, puede ser que lo rescatemos. Pues sí, a ver, porque justo todo nace de que la noticia la dieron el sobrino del productor de la película original y otro de los productores de la película, que es Michael Douglas, que por cierto anunció que se va a retirar del cine o que ya no va a hacer películas. Entonces, pues vamos a ver, nace de la inspiración de la película y está clarísimo por quienes dieron la nota, pero pues vamos poco a poco viendo, viendo vemos. Estas Viendo, fueron vemos. viendo vemos nuestras notas de nuestro episodio número 22 y vámonos al segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Tema de la semana en este episodio de Cine a tres actos. Nuestro segundo acto estará dedicado a películas de culto que fracasaron en taquilla. A ver, para algunos podría ser un poco redundante porque muchos consideran que una película de culto necesita ese elemento, haber fracasado en taquilla y después haber sido puesta en el lugar que tiene con el tiempo y con las revisitadas que haya tenido. Sin embargo, también hay otras definiciones de lo que es una película de culto y a final de cuentas todas van a lo mismo, más allá del éxito que hayan tenido en taquilla en su momento. Son películas que sí, quizá no tuvieron, quizá no la taquilla, pero sí la crítica muy positiva, pero que al día de hoy tienen una base de fans muy leal, este, apasionados del tema, que además estudian las películas, sacan cosas que quizá en su momento no se vieron o en un primer visionado no se pueden disfrutar y necesitan precisamente de eso, del tiempo, de estudio, de verlas para poder entender muchas cosas más, ver cosas que en una primera vista difícilmente se captan, entender simbolismos que de manera compleja puedes entender cuando la ves, necesitas precisamente eso, un estudio, y que quizá fueron innovadoras en su momento, también controversiales, pero que con el tiempo han tenido cierto impacto en la cultura popular. Eso en términos generales hace o es una película de culto y hoy les traemos tres ejemplos de películas de culto que en su momento fracasaron en taquilla. Vamos a tratar de entender por qué fracasaron en taquilla, qué hizo que estas películas en particular y quizá de ahí poder tener una conversación en general sobre las llamadas películas de culto, pero entender por qué no llevaron a la gente al cine, qué falló en su momento, que no terminó por ser atractivo para la gente en ese primer punto y cuál fue el detonante para que terminaran convirtiéndose en películas estudiadas, amadas, analizadas, que eventualmente fueron películas de culto. ¿Qué logró estos dos elementos, esta dualidad? Es lo que vamos a platicar cada uno de sus estimados locutores sobre una película cada uno, tres películas en total de culto, insisto, que se convirtieron en películas de culto, pero fracasaron en taquilla en su momento. Vamos a empezar aquí, sí, perdóname mi querida Osvaldo, con la señorita Alejandra Vega, que nos trae eh, una propuesta bastante controvertida. Creo que sería de los puntos que comentamos el principal. Controvertida en su momento, controvertida hasta la fecha, pero que tiene una buena base de fans, por supuesto, y gente que la ama y que la pone como una película realmente valiosa. ¿De cuál estamos hablando, señorita Alejandra Vega? Muchas gracias. Estamos hablando de Showgirls, una película de 1995 dirigida por el queridísimo, conocidísimo y un tanto cuanto polémico Paul Verhoeven. Yo me quise traer esta película porque en cuanto los chicos acá, compañeros míos, mencionaron cuál era el tema de la semana y demás, luego pensé en Showgirls. Es una película que ha traspasado el tiempo precisamente porque tuvo este arco, tal cual lo menciona Freddy, de una película que cuando salió en cartelera a todo el mundo le pareció escandalosa, exagerada, hasta ridícula. Obviamente, los grupos que defienden la decencia de las películas, pues estaban súper furiosos y pues
Ahora les vamos a contar por qué, ¿no? Esta película trata de una chica que se llama Naomi, que es una chica de provincia que llega a Las Vegas con la intención de convertirse en bailarina, tal cual como el título lo dice, en ser una showgirl en estos actos increíbles y que jalan mucho dinero y mucho público en Las Vegas. Entonces, pues esta muchachita que obviamente, como toda película, digamos, cliché, pues es muy inocente, no sabe qué onda, lo único que ella quiere es alcanzar su sueño. De pronto, pues cuando empieza a adentrarse en el mundo del show business y de estos lugares de mucho espectáculo, mucha pluma y muchas luces, pues se da cuenta de que no solo pues, la encuerada es una cosa básica, sino también el pelearse por el puesto principal y ser la estrella del lugar, ¿no? Esta película está protagonizada por Elizabeth Berkley, que es una mujer que si usted no tiene mi edad, a lo mejor no ubica tanto, pero ella antes de hacer esta película era muy conocida por una serie que se llamaba Saved by the Bell, donde ella era una nerd que tal cual era como súper bien portada y súper decente. Entonces da el brinco para ser la protagonista de Showgirls y pues para empezar ese ya era un escándalo porque ¿qué pasó de ser esta niña, de esta estudiante maravillosa en esta serie de comedia de adolescentes, a esta mujer femme fatal, súper sexy, súper destapada, bailarina, entregada? Llamó mucho la atención este cambio tan grande que obviamente la protagonista quería tener. Y pues está bien acompañada porque de pronto vemos a Kyle MacLachlan, vemos a Gina Gershon como su enemiga principal y nos damos cuenta de lo que Verhoeven quería era hacer esta crítica a la industria que es ruin y descarnada y no le importa aplastar los sueños de nadie para seguir generando dinero. Esto se lo digo yo ahorita en 2025, pero en el 1995 lo que provocó esta película fue pues gente persinada y gente que no entendió el concepto de Verhoeven, que obviamente siendo un director europeo, pues él veía cosas mucho más normales que los persinados de acá, de Estados Unidos. Y pues la crucificaron muchísimo. A la gente también, obviamente, al ser una película escandalosa, le daba mucha pena ir al cine a verla. Y pues era mucho más fácil tacharla de, pues nada más me quieres enseñar encueradas y ya. Entonces, creo que ese fue el problema principal de Showgirls. No generó buena taquilla ni nada, pero aquí está la explicación. Llega a Home Video y en Home Video resulta que sí recupera ganancias. ¿Saben por qué? Pues porque la gente ya no le daba pena verla en su casa. Entonces, en esta época en la que el Home Video ya tenía una presencia importante en los hogares de Estados Unidos y demás, pues entonces ya ahí empieza a recuperar ganancias Showgirls y empieza a ser un poco más vista, más desmenuzada y a lo largo del tiempo, pues obviamente entendida por la crítica y por la gente que en su momento no la valoró para desmenuzarla como la crítica que Verhoeven quería hacer. Entonces, pues creo que me extendí mucho, pero a grandes rasgos esto es Showgirls y a mí me parece que es una película que eventualmente todos podemos disfrutar, ver un discurso sólido y pues además, como no, mucho eye candy y verla como no algo que en realidad no era tan malo, igual nomás era una sociedad espantada de su tiempo. Entonces, pues yo la traje y además sé que sí la vio Osvaldo Escalante, entonces estoy contenta. Sí, 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 es un muchacho. A él le dijeron, le prometieron carnes y dijo, yo la veo. Ahora sí hizo la tarea, Uy, curiosamente. uy. Ahora sí hizo la tarea. No fuera una película sobre lesbianismo porque la ignoró, pero esta Sí, sí, sí ¡Hora! esa no le gusta tanto. Porque no tenía esta sí la carne. hizo con mucho gusto. Sí, Showgirls, sí, fracasó en taquilla. Presupuesto de 45 millones, llegó por ahí a los 37, 38. Ganadora de nada más y nada menos que 7 premios Razzie, que digo, no son muy tomados en cuenta, pero bueno, ahí está el dato. Los premios Razzie son aquellos que premian, si es que es correctamente usado el término premian, a lo peor del cine en Hollywood. Además, en el 99 fue elegida como la peor película de la década y mucha gente la considera una de las peores películas de la historia, así de plano. Pero en efecto fracasó en taquilla y de repente el home video, el VHS en ese tiempo, pues hizo de las suyas y terminó siendo una película que recaudó bastante dinero gracias a este tema de las compras y sobre todo la renta de los VHS que pues atiende también a que era una película que no podían entrar a ver menores de 17 años y obviamente cuando sale en VHS e insisto y fuera de broma cuando ve uno o en ese tiempo una cosa muy noventera que quizás si es más joven no entiende, pues un VHS donde te dicen que salen muchachas mostrando las carnes, pues en esos tiempos tenías que valerte de cualquier medio
para ver un poco de tema erótico, ¿no? Es como ahora que está todo en el internet. Y claro que eso Que hacía trae un la gran mano, éxito, ¿no? La comprabas, mandabas a tu amigo mayor de edad al Blockbuster, rentaba el VHS y llegaban y o te lo prestaban o se ponían a ver porquerías como esto, en ese entendido, más allá de quién, sí la vio y le dio el valor que es lo que está diciendo Alejandra Vega, de una película que fue mal valorada en su momento o no entendida, que eso es lo que me llama la atención. Y bueno, Osvaldo, tú la traes fresquecita, fresquecita, Fresquita, fresquita. Sí, fíjate, fresquita. me llama la atención porque Paul Verhoeven ya había estrenado dos de sus grandes películas antes de Showgirls, ¿no? O sea, ya estaba. De hecho, la película anterior, 3 años antes, fue Bajos Instintos, probablemente su película más conocida. Y ya había estrenado, bueno, dejando de lado Robocop, obviamente, ¿no? Ya había estrenado Robocop en la década anterior, entonces interesante ver cómo, a pesar de estos mega éxitos o de estas dos películas que ya tenían su base de fans, digamos, llega con Showgirls y aún así se topa con pared en temas de taquilla y también en temas de crítica. Hay que dejarlo en claro, si no me equivoco, pues fue una película que, sí, de hecho en Metascore, ya sumándole una que otra crítica más actual, pero con críticas que datan de septiembre, de octubre del año 95, que fue más o menos en aquellos años, le fue mal, 25 sobre 100, por ejemplo, en Metascore. Entonces estamos hablando de una película que ni en taquilla, que ni en premios, que ni en crítica le fue bien, y que con el paso del tiempo ya lo ejemplificó muy bien y lo detalló muy bien Ale Vega, pues fue generando su base de fans, fue generando su culto, digamos, alrededor de la película. También creo que tiene que ver mucho el quién está detrás, que es Paul Verhoeven, que también tiene ya un séquito de fanáticos muy ad hoc a su estilo en sus películas, sobre todo el estilo erótico, que hasta en Benedetta, que también qué buena película fue Benedetta, Chulada de película. ya hace falta que Chulada. saque otra película Paul Verhoeven, porque ya tiene rato de su última obra. Y me gusta, sí, interesante ver cómo alguien más actual la ve por primera vez y creo que no sé si sea porque no sé, porque al final de cuentas muchos cuando la vuelven a ver es cuando la revalorizan, ¿no? Ahorita yo la vi por primera vez hace unos días y desde el principio me gustó, me enganchó. Digo, sí tiene sus cositas muy propias de la época y muy propias de quienes participan en ellas. A mí, en lo personal, la actriz principal no me gusta cómo actúa, me desencaja mucho de la película y también no me gusta mucho, por ejemplo, algunos temas del tercer acto cuando se pone ahí muy titán, diría Freddy, que se pone a pelear con unos personajes. O sea, ya se saca, me parece, del tema principal que era la película, pero la verdad es que es un gran disfrute Showgirls. Pues ahí hay temas, ¿no? Lo que la fue haciendo una película de culto, por un lado, las buenas críticas o quien pudo entender un poco, por el otro lado, y se entiende, y comentaba un poquito va sobre cosas que te sacan de la película, sí las tiene, por supuesto que las tiene, y se entiende que al público en general quizá lo saque y el boca a boca no haya sido bueno, pero la realidad es que también se valió de un elemento, insisto, muy de finales de los 90 que fue el videotape. Y esas son cosas o elementos, lo platicamos al principio, que de la nada, entre comillas, terminan por llevar tu película a este estatus de culto y es lo que le pasó a Showgirls. Señorita Alejandra Vega, antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿algo más con lo que le gustaría cerrar sobre esta cinta de Paul Verhoeven? Fíjate que es una película que yo siento que ya todo el mundo vio porque es viejita y porque tuvo su polémica. Y me sorprende y me agrada mucho escuchar voces como la de Osvaldo que dice, yo la vi con estos ojos que tiene de este muchachito que tan joven es. Entonces, por si ustedes como Osvaldo y no la ha tenido chance de verla y no le dio curiosidad las carnes, como diría Freddy Montes, estaría muy bien que la gente la busque, le dé la oportunidad. Y si bien no es la gran película del siglo, sí un poco entender lo que quería dar ver joven más allá de iCandies. Entonces, pues déle chance, vuélvala a ver o véala por primera vez. Seguro se va a encontrar con algo que sí es muy disfrutable. Sí, 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 dele una oportunidad. ¿Sabemos si está en plataformas o algo así? De casualidad. No lo sé. En su momento estuvo en Movie, pero ahorita ya no podemos mencionar Movie. Entonces, seguro en Sí, ya. páginas amigas ya hay chance de Me que la encuentren. Debe ser aparece fácil. en Google que está en VIX. Ah, ¡Vámonos! VIX mira. ya, soltándose Es que las ¿sabes uñas el qué VIX. pasa?
que por si no lo sabían, el canal de Golden, si es que usted lo recuerda también y tiene miedo, Si el usted, canal de si usted Golden, tiene la edad de Freddy y si usted yo. tiene mi edad, el canal de Golden es de Televisa y ViX es de Televisa, entonces me parece una Ah, película totalmente Golden. Tiene sí, toda la sí, claro lógica que que esté en sí. ViX. cien por Claro que ciento sí. le han de haber puesto a las 12:30 de la noche y era el estelar. Exactamente, o sea, solo la puedes ver si son las 12 de la noche, tienes 13 años y estás abajo de tus sábanas con un rollo de papel de baño. Esos son los requisitos para ver en ViX. Bueno, hoy ya en Vámonos. 2025 te va a parecer muy puritana, pero sí, en Bueno, su sí, momento tienes así era. razón, en su momento, exactamente. Señor Osvaldo Escalante, espero usted que no traiga una película Nada de eso. tipo Golden, pero Nada traes de eso. algo bastante interesante, porque sí, fue en su momento un fracaso en taquilla, pero no es tan antigua o De no es tan acuerdo. vieja como Showgirls, y rápidamente ha tomado ese impulso de cinta de culto, me parece muy bien merecido. Sí, fíjate, yo les traigo una película que además puede ser una pick, una elección un poco polémica, digamos, porque muchos van a decir, no, pero es que le fue bien en este ámbito o le fue bien en este otro ámbito. Sí, pero entra muy, a lo mejor con calzador, lo podrán ver muchos. Otros yo soy de los que piensa que sí tuvo un estreno en taquilla, digámoslo, en su momento difícil para el tipo de película que fue. Estoy hablando de Zodiac o Zodiaco del año 2007, cinta dirigida también por otro gran director, David Fincher en esta ocasión, y basada en hechos reales, ¿no? Basada en la historia real de como dice el póster, del asesino serial más famoso de América, conocido como el asesino del Zodiaco, un asesino que en los años 60, si no me equivoco, pues tenía ahí pues esa serie, digamos, valga la redundancia, de muertes y de asesinatos en California, específicamente en el norte. ¿Por qué fue una película mal, o bueno, en qué fracasó primero que nada? Bueno, le fue bien en temas de crítica, eso sí es cierto. También se fue revalorizando con el paso del tiempo, no tiene tantos años como dice Freddy, entonces es un poco más contemporánea a nosotros, pero por ejemplo, no le fue bien en temas de premiación en tema de los Oscars, a pesar de ser una película de David Fincher y a pesar de ser una de estas cintas que luego le suele gustar a la academia, no le fue bien, no tuvo ninguna nominación, a pesar de que sí estuvo por ahí en festivales de cine, de hecho estuvo compitiendo por la Palma de Oro, la cual no ganó tampoco, ¿no? Entonces, le fue bien en temas de crítica, más o menos en algún tipo de festival, no en temas de las grandes ligas, digamos, en el tema de los Oscars de la academia, y aquí viene el por qué entra a la perfección en que fracasaron en taquilla, y es porque le fue mal en la taquilla doméstica. Eso hay que dejarlo en claro, a pesar de que en cifras globales, digamos, recaudó cierta cantidad que lo ponía todavía por debajo de su presupuesto, pero no era un gran fracaso, seguía estando por debajo de su presupuesto, pero en la taquilla principal, obviamente, el público objetivo, que era el público estadounidense, ahí sí le fue muy mal. Recaudó simplemente 30 millones de dólares en su estreno nacional en Estados Unidos, que bueno, ya quisieran muchas películas obviamente recaudar esa cantidad, pero no una película que costó más del doble, y no una película pues que tiene esa talla detrás de cámaras y delante de cámaras, ¿no? No solamente está dirigida por David Fincher, sino que está protagonizada por Mark Ruffalo, está protagonizada por Jake Gyllenhaal, está protagonizada por Robert Downey Jr., que ya en esos años eran no habían estado, por ejemplo, en el universo de Marvel estos personajes, pero ya tenían, por supuesto, un gran bagaje actoral con películas muy de este estilo, ¿no? Además de que es una película de estas épicas, casi 3 horas de duración, es un drama, es un thriller, es true crime, es al mismo tiempo de policías, es de muchísimas cosas, que creo que también ahí va el tema de por qué fracasó en taquilla en su momento, y me gustaría enumerarlos. De entrada, lo que ya mencionaba, la duración y el ritmo, ¿no? Es un ritmo bastante lento, es una duración, digo, ritmo, dependiendo depende de quién le preguntes, obviamente. A mí se me pasa muy rápido la película, es probablemente mi favorita de David Fincher, pero se entiende que, bueno, acapara menos salas una película que tiene mayor duración, y por ende, pues también al tener menos salas, al tener menos funciones, pues recauda obviamente menos en taquilla, ¿no?
estamos ante una película que bueno, al momento de que se estrenó la película no había un final, ¿no? No se había, no, desconozco si hasta la fecha, creo que todavía no, pero en su momento, situándonos en el contexto, es una película que bueno, no se sabía quién era el asesino o no se había atrapado al asesino, entonces era una película que dejaba ese final abierto también, ¿no? De hecho, caso interesante, con la película se decidieron reabrir muchos de estos casos de investigación del asesino del Zodíaco porque la película volvió a avivar, ¿no? El tema. Además, competencia en taquilla, obviamente. Es una película que se estrenó por ahí en marzo del 2007, si no me equivoco. Se estrenaban en ese entonces películas como Wild Dogs, por ejemplo, que eran películas obviamente muchísimo más apetecibles para ver en un fin de semana que a lo mejor una película de casi 3 horas, ¿no? Entonces esa competencia también le jugó en contra. El tema del marketing. Es una película que se presentó en aquellos años como un thriller de crimen, pero no se abordó que iba a ser también un drama periodístico, ¿no? O sea, tenemos estos diferentes personajes y gran parte de la película es el periodista que está pues siguiendo las pistas y que está intentando descifrar quién es el asesino del Zodiaco. Eso también probablemente les jugó en contra a muchos, que lo único que estaban buscando es incluso hasta una película de terror, ¿no? Más acá, más de asesinatos, que por supuesto que los tiene, pero estaban olvidándose de promocionar también el tema del tema del periodismo, digamos, lo que muchas veces pues lo hacen con esa intención, ¿no? De generar más audiencia, pero bueno, ya te funciona el primer fin de semana y el resto, olvídate que la gente lo siga de boca en boca, ¿no? Y también siento yo que es lo que también la terminó, y aquí hilo un poquito la segunda pregunta, lo que la terminó volviendo en una película de culto. Es una audiencia muy meta, muy objetivo, ¿no? Es una audiencia de un público adulto, de un público que probablemente tenía que saber un poquito o estar enterado por lo menos un mínimo del contexto de este personaje, de saber la historia o saber que está basada en hechos reales, ¿no? Y que al mismo tiempo pues es una película para un público un poco más purista, digámoslo en ese sentido, porque estoy seguro que los que más disfrutaron la película son los que más disfrutaron el tema periodístico, más allá que también el tema de los asesinatos. Entonces, con el tiempo, pues fue revalorizándose también con otras películas que fue estrenando David Fincher y que fue diciendo, ok, pues bueno, démosle otra oportunidad, ¿no? A Zodiac. Si David Fincher ya nos ha regalado otras películas, pues hay que darle la oportunidad, y creo que eso también fue parte fundamental para que con el paso del tiempo se revalorice y sea considerada por muchos, incluyéndome, como una obra maestra, no solamente de la filmografía de David Fincher, sino del género en general. Entonces, a mí me encanta, la recomiendo muchísimo y me sorprende que haya tenido ese fracaso en el estreno nacional. Pues al final de cuentas iba para el público estadounidense la película y fue donde más terminó fracasando. Sí, digo, yo sé que fue antes de lo que sabemos hoy de los Vengadores y demás, pero Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal, o sea, había un elenco que ya para ese tiempo era bastante importante. Estaban dirigidos por David Fincher, que ya tenía grandes películas, que ya tenía películas precisamente de culto, Fight Club, que no le fue tampoco muy bien y hoy tiene un club de fans o una lista de seguidores amplia y críticos que la consideran una de las grandes películas de la historia. Entonces, pues había elementos. El tema del zodiaco, el asesino del zodiaco, es uno de los temas de los asesinos seriales más reconocidos de Estados Unidos, precisamente por lo que cuenta Osva, porque pues es bien sabido que nunca se resolvió quién era ese asesino. Los estadounidenses siempre se jactan mucho pues de sí, tenemos asesinos en serie, tenemos 1,000 locos y 1,000 muertos, pero tarde o temprano encontramos quién fue. Y pues en este caso no. Quizá por ahí pueda pasar un poco el tema del fracaso en taquilla, de decir, bueno, el boca a boca dice que es una película sobre cómo buscan a un asesino y pues al final pues, ya sabían que no había un asesino en la vida real, entonces, ¿qué iba a pasar en la película? Si toda la película es sobre encontrar a alguien, pues, y al final quedarnos a medias porque ya se sabía, no necesitas ver la película, sabes que en la vida real nunca encontraron al asesino real por más suposiciones o cercanías que había. Quizá por ahí pueda pasar un poco que no funcionó en taquilla, sobre todo con el público estadounidense, pero muy rápido se le dio el estatus que merece como una película que tiene que ser valorada. Señorita,
Alejandra Vega. eh, ¿A qué se debió un poco ese fracaso? Entiendo los elementos que dice Osva, pero pues es una película sobre un asesino en serie con estos protagonistas interesantes y con David Fincher, que ya era el director. ¿Por qué? O el boca a boca de esto que platicaba Osva y que cerrábamos ahorita, sí fue muy, muy poderoso en su momento. ¿A qué le achacas este fracaso? Ay, fíjate que siento súper feo porque a mí también me gusta muchísimo la película y siempre que pienso en esto digo, güey, pero pues era Fincher, ¿por qué no? ¿Qué chingados? ¿Por qué no lo estaban viendo? Pero a lo mejor es eso, ¿sabes? Un poco, y tú sabes que yo soy de las personas que no tienen problemas si las películas duran 5 minutos o duran 40 horas, pero yo creo que mucha gente no está acostumbrada a meterse como 100% a una película de 3 horas en una sala de cine. Y además, pues con este giro detectivesco, que no es de asesinatos, que no es de terror, que no es algo que atrape tan fácil, porque tienes como que ir desentrañando, ¿no? Un poco el hilo para saber hacia dónde va. No sé si la gente conocía o no, o era muy sabido que no iban a encontrar un buen final, porque pues no se encontró al asesino, pero creo que no le dieron chance un poco más por lo que mencionan. Yo se lo achacaría a la duración, a que Fincher todavía no tenía el renombre que hoy le conocemos. Creo que los otros tres, si bien son grandes actores y por supuesto que lo hicieron espectacular, tampoco estaban al nivel de hoy, o sea, no en cuestión de, ya sabes, esta fama mundial. Entonces, pues un poquito de todo eso, pero bien dicen, afortunadamente rápido encontró su lugar entre su público, entre los fans, y ya le dieron el estatus que merecía. Sí, y mi menos va para cerrar un poco con tus comentarios generales, pero yo sé que no es el tema del episodio, pero ¿es la mejor película de Fincher o top 3 de Fincher para ti? Para mí es mi uno. A mí me encanta Zodiac, la verdad. O sea, yo sí la pongo por encima de Seven, por encima de Fight Club, por encima de Social Network, que también estaría ahí probablemente en el top 3. La de The Social Network. Soy muy de ese tipo de películas, fíjate, de David Fincher. A pesar de que disfruto, por supuesto, Fight Club y Seven, soy más del Fincher más sobrio, digamos, más solemne, ¿no? O sea, menos eh, crudo, digámoslo en ese sentido. O sea, es cruda la película por el tema y todo eso, pero en su forma me refiero. Me gusta más el Fincher solemne, pongámoslo de esa manera, y por ende para mí Zodiac está en mi top uno de su filmografía. Ok, ok, que arriesgado ya en la segunda o quizá tercera temporada, depende cuánto tiempo nos tengan o nos mantengan escuchando, podríamos hacer el episodio especial de Claro, David Fincher, ¿no? claro, Por claro, supuesto. por supuesto. Pero por favor. Pero por favor, pues bueno, estas fueron las películas de mis compañeros y yo traigo una película un poquito más, un poquito más antigua, es de los 1982, dirigida por Ridley Scott y es Blade Runner. Al día de hoy considerada por muchos, sigue teniendo sus detractores por supuesto, pero considerada por muchos una de las grandes, grandes películas de ciencia ficción y por muchos otros como una de las grandes películas, al menos de incluso la segunda mitad del siglo pasado, a esos niveles. ¿De qué trata esta película? En efecto, es ciencia ficción, está basada en una obra muy interesante y nos cuenta la historia o nos cuenta varios tópicos. Primero, tenemos a una serie de androides o llamados replicantes que en su momento fueron inventados para trabajar como esclavos en colonias de otros mundos. Estamos obviamente en un futuro distópico que en su momento se veía lejanísimo, pero está aterrizado en el 2019, que ya pasó. Entonces, y no pasó nada de esto, o al menos creemos que no. Pero se centra en una historia de unos replicantes que, insisto, se inventaron para trabajar como esclavos en algunas colonias de otros mundos, pero en algún momento la ley les prohíbe vivir en la Tierra. ¿Por qué? Pues por un tema de una avanzada inteligencia artificial y obviamente algo que llevó a un detonante, a una revolución que puso en peligro a la Tierra o a los seres humanos. Obviamente quedan replicantes que quieren regresar a la Tierra y que sobre todo están buscando a su creador para que logre prolongarles la vida más allá de los 5 años que tienen como límite. Solo son creados por 5 años. El tema es que estos replicantes tienen una particularidad que es que han empezado a desarrollar o sobredesarrollar
un tema de sentimientos humanos, es decir, están empezando a tener más allá de la inteligencia de un ser humano, de estas cosas que nos planteaba la ciencia ficción, esta película va más allá a la capacidad de las inteligencias artificiales o de los robots de sentir, de acercarse a esa humanidad, no por el tema físico, no por el tema de la inteligencia, sino por el tema de los sentimientos. Entonces vemos esta serie de replicantes tratando de tener un objetivo mientras nos encontramos con nuestro protagonista, que es interpretado por Harrison Ford, que mientras está en esta guerra o en esta casa para tratar de encontrar y asesinar a los androides enemigos, pues se enamora para su mala suerte de una modelo replicante llamada Rachel, interpretada por Sean Young. Entonces, mientras por un lado tiene esta guerra o esta caza en contra de los replicantes, por el otro, se está enamorando de una replicante y él entiende que pues no son del todo villanos, que son seres que se pueden acercar a un tema de la humanidad a través del amor, de los sentimientos y de estas cosas tan humanas que difícilmente, o parece ser que ningún robot, ninguna inteligencia artificial podía tener. Bueno, lo que nos plantea esta película es qué pasaría si sí, si más allá de los temores de la tecnología y de lo que pueden llegar a ser los robots, nos encontráramos con que en algún momento sienten y están desarrollando sentimientos, y es esa necesidad de poder ampliar su vida para sentir lo que pone en riesgo a la Tierra y a la humanidad. Esta película, insisto, de los años 80, dirigida por Ridley Scott, no tuvo para nada una buena recepción en taquilla, pero poco a poco se fue y en este momento ya tiene ese estatus de película de culto, y se entiende un poco por qué fracasó en taquilla. A ver, en unos años 80, donde todo este tema era una locura y era, pero no es ciencia ficción, es fantasía, pero la guerra de las galaxias, y era este tema de, ok, los robots contra las personas y acción y aventura. De repente llegamos a esta película que, si bien tiene, por supuesto, varias escenas de acción y es aventura en general, pues se centra en un tema mucho más filosófico, mucho más interno, mucho más sobre la humanidad. No, el tema de la película no es ver a nuestros humanos peleando contra los replicantes o si va a acabar con ellos o no, sino todas estas disyuntivas y todas estas preguntas que se hacen los protagonistas humanos sobre la capacidad de sentir de los replicantes. Y del otro lado, las eh, preguntas que plantean los propios replicantes sobre eso, sobre su capacidad para sentir. Incluso el diálogo final, o uno de los diálogos finales, va a eso, a la muerte, a los sentimientos, y es en verdad fuerte y poderoso. Pero entiendo que en su momento no haya sido del agrado de la gente. ¿Por qué? Porque carece de este tema de acción y de aventura y demás. Entonces, no sé, compañeros, empiezo contigo, mi querida Alejandra Vega. Uno, no sé si seas fan de Blade Runner, si estés en ese lado de la gente que dijo no al momento en el que estuvo en taquilla, o si para ti sí es una película que debió desde siempre ser considerada para verse en cine, sobre todo en cine, quienes tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon. Qué pena, pero es una película que además visualmente es fantástica. Mi querida Alejandra Vega, ¿qué opinas de Blade Runner? Pues es que me acaban de mandar un mensaje, un señor productor que dice que me apure. Y yo creo que se merece el estatus de culto porque era muy innovadora para su tiempo. Ahora usted dirá, pero pues ¿por qué innovadora? Si de ciencia ficción y futuristas ya había, ¿no? Ya mencionó el propio Freud algunas, pero creo que en este momento la situación que también menciona acerca de este tema filosófico, de si es posible, de qué pasaría si y cómo nos comportamos con base en ellos y nosotros también nos llegáramos a enamorar de este tipo de seres, pues justo está como para debatir, ¿no? Como para profundizar un poco más. Pero no sé, a lo mejor en ese momento las películas que eran futuristas y de ciencia ficción, pues te daban mucha más acción, ¿no? O sea, te daban muchos más efectos que tú te deslumbraban más allá de llevarte a una reflexión. Me parece que está muy bien que ahora tenga un mejor lugar dentro del gusto del público, pero sí puedo comprender cómo no cabía en no sé llamarle boom, pero en esta variedad de películas que más o menos se acercaban a la misma idea. Entonces, eso, yo le creo que lo que le juega en contra es ese, esa forma distinta y a lo mejor ralentizada de tratar un tema como este.
Mi queridísimo Osvaldo, Blade Runner, fanático o no de Eh, esta película de Ridley Scott. Pues mira, rápidamente, tal cual, yo fui parte del problema. Digo, yo no la vi obviamente en 1982, pero creo que si la hubiese visto en aquellos años, lo comento porque la primera vez que la vi hace ya unos, ¿qué será? 5, 6, 7 años, me pasó justamente eso, no conecté, no fui fan, no me gustó, así la verdad, en otros espacios, de hecho ya lo había comentado, nunca la había vuelto a ver por lo mismo, no me había llamado la atención, no me había interesado darle esa segunda oportunidad, y ahorita por el podcast dije, vamos a hacer el ejercicio, y la verdad es que sí, la verdad es que sí, o sea, ya la pude disfrutar muchísimo más, creo que también entendiendo todo lo que es el concepto de Blade Runner, ya habiendo visto también la secuela, la vi en su momento, entonces de verdad que hay películas con las que pasa eso, que hay que verlas y hay que volver a verlas para poder sí entenderlas, pero deja tú el entenderlas, porque yo creo que, a ver, vemos Blade Runner y la entendemos, el chiste es disfrutarlas, aprender a disfrutarlas, ¿no? Para poder valorarlas desde ese también punto de vista, cosa que hasta esta segunda vez que la vi, justo el día de hoy, pues ya pude hacerlo con Blade Runner. Sí, entiendo todos los puntos que tiene. Por supuesto, va más allá, insisto, de una película sobre inteligencia artificial y ya, sobre acción y ya, aventura y ya, tiene una carga filosófica en el fondo y quizá si en un primer visionado, si vas a ver una película palomera, pues no te adentras o no vas con ese chip para adentrarte en eso, sea difícil disfrutarla y probablemente le pasó a muchas personas, pero el tiempo le ha dado el estatus que se merece, me parece. Bueno, estas fueron nuestras tres opciones o nuestras tres películas de culto que en su momento fracasaron en taquilla. Platíquenos ustedes, por favor, qué películas que hoy son de culto son sus favoritas. O al revés, películas ya quizás hace 10 años, por ejemplo, ya podría ser un buen tiempo para considerarlo así, que ustedes vieron en cine, que no apoyaron o que no quisieron ir a ver y que al día de hoy o años después vieron y dijeron, bueno, esto es una gran película y en su momento me dejé llevar por los dichos o simplemente no me interesó irla a ver. Es también un ejercicio interesante siempre hacerlo. Así que dicho lo anterior y pidiéndoles que nos comenten y nos compartan sus opiniones y sus opciones, vamos al tercer acto. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Tercer acto de este episodio de Cine a Tres Actos y es momento de hablar de las recomendaciones de la semana, películas que están en plataformas disponibles para todos ustedes y que queremos recomendarles sin mayor contexto, simplemente para que las disfruten. Señor Osvaldo Escalante, ahora sí inicio con usted. Platíquenos qué peliculón aparte nos traes esta semana para recomendar. Peliculón disponible de renta, de compra en prácticamente todas las plataformas, en YouTube, en Google Play, en Apple TV, en Amazon Prime, en absolutamente todos lados. Usted puede disfrutar de manera legal El Gran Lebowski o The Big Lebowski, película de 1998, dirigida por los hermanos Coen, Ethan y Joel, que además, pues bueno, un gran clásico, ¿no? Ya también una de esas películas que con el paso del tiempo han agarrado muchísimo cariño también dentro de una filmografía muy completa, muy variada, como la es lo de los hermanos Coen. Y justamente yo traigo esta película a la mesa por si hay alguien que tal vez no ha visto la película, por si hay alguien que la ha estado postergando, posponiendo, porque a lo mejor hay algo que no le llama mucho la atención o porque no tiene muchas ganas de ver una película de este estilo muy de comedia chusca por momentos, pero que al mismo tiempo, la verdad, es una comedia muy inteligente, o sea, tiene sus gags, tiene sus pastelazos, por supuesto, pero es una película cuya comedia gira en torno a una historia, no al revés, no que la historia gira en torno a hacernos reír, sino que al contrario, es una historia bien construida, bien estructurada, por supuesto, y que a partir de eso nos hace reír. ¿De qué trata? Pues básicamente seguimos interpretando de una magistral manera a Jeff Bridges, dándole vida a el Dude. The Dude, así se le conoce en la película, es básicamente un vago, es alguien que solamente quiere ir, jugar bolos, disfrutar con sus amigos, pasar la vida como un hippie, digámoslo de esa manera, ¿no? Pero
pues bueno, cuando unos ladrones lo confunden con otro que lleva el mismo nombre, pero que este sí es millonario y que tiene conexiones y tal, cuando lo confunden, pues a partir de ahí se vuelve ya otra película, que sigue siendo por supuesto muy, muy ligera y muy graciosa, pero bueno, ya vemos a el dude, a Jeff Bridges, pues atrapado en secuestros, en secuestros express, en millonarios, en alfombras, en de todo un poco, ¿no? Para aquellos que hayan visto la película sabrán a lo que me refiero, pero que de verdad es un cóctel, o sea, así se podría describir esta película, es un cóctel, son muchísimos personajes inolvidables, graciosos, hilarantes, muy buenas canciones también, por supuesto, gran cinematografía de Roger Deakins, por supuesto, y ya está disponible ahí para compra y renta en todas sus plataformas disponibles. The Big Lebowski del 98, dirigida por los hermanos Coen. Muchas gracias, mi buenos va, señorita Alejandra Vega. ¿Qué película de movie nos traes? Ah, no, ya de movie ya no. ¿Qué película nos traes esta semana? Ahorita no, joven. Primero que nada, si no ha visto usted The Big Lebowski, pero por favor termine de escuchar este episodio y no haga otra cosa que ir a ver The Big Lebowski, por favor. Ya va tardísimo. No, ni acabe, véala y ya luego le Y yo vuelvo a les vengo a poner play. recomendar algo que es. Ah, y luego le pone play. Yo les traje como una antítesis, porque la película que yo traigo es una película que es bastante oscura, porque es post-apocalíptica y básicamente es terror. Les traje It Comes at Night o Viene de Noche, una película del 2017 de Trey Edward Schultz, que ya está disponible en Prime Video. Yo no sabía que estaba ahí, me emocionó encontrarla en plataformas, entonces quería traérselas justamente porque me parece que como el tema del episodio hoy es una película súper infravalorada. Es una película muy sencilla, se trata de una familia que está tratando de no contagiarse de una especie de virus que está terminando con la humanidad, entonces pues están escondidos en medio del bosque para que nadie se los contagie. Eventualmente esta familia que involucra a la mamá, al papá, a un perro y a un niño, bueno, a un muchacho, de pronto se ven involucrados con otra familia que al principio desconfían de ellos, pero eventualmente pues empiezan a hacer equipo. La cuestión es que pues esta desconfianza de no saber qué quieren, si son enemigos, si son buenos, malos y por qué y que hasta qué límites empiezan a convivir con ellos, empieza a tensar mucho toda la trama y pues uno empieza a preocuparse con ellos. Es una película que juega muchísimo con lo oscuro, o sea, recomiendo sí ampliamente que la vean en una pantalla grande, no la vaya a ver en su celular porque no va a ver nada, casi todo está oscurísimo, y es precisamente porque la atención se juega con lo que no se ve, con lo que creemos que ahí está o que va a aparecer. Entonces, pues un poco nos ponen en el papel del protagonista porque pues al final él tampoco puede ver ni estar seguro de nada. Entonces es una gran película, si bien Trey Edward Schultz pues ahorita tambaleó un poco con Hurry Up Tomorrow, tiene otras dos grandes películas que son Waves y son Krisha. Entonces, pues sí está garantizado tanto con los actores que está presentando, que son Joel Edgerton, Christopher Abbott, Riley Keough, etc., como él como director. Entonces, pues vaya a pasársela mal y a ponerse nervioso con It Comes at Night en Prime Video. Es correcto, Prime Video ya, la señorita Vega buscando nuevas plataformas tras el desaire de Movie, me parece bastante correcto. Y yo traigo una película que pueden encontrar en Disney Plus y está curiosamente protagonizada por el mismo protagónico del señor Osvaldo Escalante, me refiero al señor Jeff Bridges. Y la película es Bad Times at the Royal, Malos Tiempos en el Royal, de 2018, dirigida por Drew Goddard, una película que pasó justo hablando sobre eso, sin pena ni gloria, por la taquilla, tuvo algunos comentarios, pero la realidad es que no generó gran emoción, a pesar de tener, insisto, a Jeff Bridges, pero también andaba por ahí Dakota Johnson, Chris Hemsworth, John Hamm, Cynthia Erivo, o sea, tenía un elenco interesante, pero no terminó por despegar. ¿De qué trata la película? Es la historia de 7 personas que llegan o que se encuentran en un hotel, en uno de estos moteles de Estados Unidos al pie de la carretera, donde mucha gente lo usa solo para dormir o incluso hay gente que vive ahí, o sea, en la otra dualidad, que vive ahí al no tener otras opciones y explora un poco de esto y de estos temas. La película son 7 desconocidos, cada uno tiene un secreto y se reúnen en el hotel, cada uno en sus habitaciones, pero poco a poco se irán
se irán uniendo sus historias para terminar en una noche completamente fatídica, donde se les ofrecerá una última oportunidad de redención, como pues, de maneras bastante curiosas que irán descubriendo a lo largo de la película. La cinta es interesante, sí, se la estoy recomendando. No voy a decir que es una joya ni una obra maestra. Hay ciertos elementos que le pesan, hay cositas que puede mejorar, por supuesto, porque su director, esta fue su tercera película y de hecho desde entonces no ha hecho más, como para decir, bueno, ha ido mejorando esta parte, no ha dirigido más. Sin embargo, tiene títulos interesantes como guionista y en este salto al cine, insisto, en su tercera película, no lo hace para nada mal. La película es atractiva, es interesante, sí te adentra dentro de esta historia. La escenografía ayuda, nos adentra, es muy íntima en los personajes, en los protagonistas. Sí, de repente es un poco repetitiva, hay que tenerle un poco de confianza. Y al final para muchos, no es para mí el caso, pero quizá para muchos sea too much, o sea, de esta historia que venimos muy, muy ligerita, muy en un mismo tono, de repente se convierte ya en una locura infernal y para muchos quizá no vaya en un mismo tono. Para mí sí, para mí es una película que se va cociendo a fuego lento hasta llegar a este punto. Entonces, si usted disfruta de estas películas con repartos corales, con varias historias que se juntan, que sí se toman su tiempo para explotar algo y que al final pueden explotar de maneras que quizá no te imaginas o no van muy ad hoc con lo que estamos viendo, adelante. Esta película, Malos Tiempos en el Royal, disponible en Disney Plus, es para ti sin duda alguna. Ese fue nuestro tercer acto. Estos fueron nuestros tres actos de este episodio número 22. Ya estamos nada más a tres y nos vamos en esta primera temporada. Recuérdelo, el episodio 25 será el último y nuestro próximo episodio, el episodio número 23, será un rapidín de películas en el sentido de que hablaremos de cintas que duran menos de 90 minutos. Es así, para ver casi que hasta en su hora y media de comida o en su hora de comida y un poquito más, se las puede aventar sin ningún problema. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio, así que esperemos contar, como siempre, con el honor de su escucha. Vamos a las redes sociales y a donde pueden encontrar a nuestros compañeros escuchas de este episodio, señor Osvaldo Escalante, donde te podemos leer, escuchar, ver, seguir, sabrosear. ¿En dónde? Bueno, no sé si lo último, o ya depende de cada quien, por supuesto. Mientras no toquen, todo esto es de Freddy. Mientras no toquen, Freddy no se enoja. Dice que pueden ver. En Twitter y en Instagram como @osvaesc. En cada miércoles, por supuesto, aquí en Cine a 3 Actos. Y bueno, me pueden seguir también, o me pueden escuchar, mejor dicho, en www.vibraradio.mx. Le ponen ahí los mochis y ya quedó. Ahí nos estamos escuchando todas las mañanas. Muy bien, mi estimado Osvaldo, muchas gracias. Señorita Alejandra Vega, por favor, díganos dónde la podemos ver, escuchar, disfrutar bailando trends de TikTok, ¿en dónde? Twitter e Instagram, @PatGretel, con estos muchachos cada miércoles en Cine a 3 Actos y ya. Espero no llegar a bailar, no les prometo nada. Si me llegan el precio, se sabe que se puede lograr. Muchas gracias por estar aquí hoy. Sí, yo Boca al camino que vas, no falta mucho para verte, haciendo trends. Estoy seguro de eso, pero pues bueno, así pasa y tenemos que acostumbrarnos. Ni modo. A un servidor lo pueden leer en Twitter, @Freddy Montes, en la cuenta hermana de Cine a 3 Actos, @MXCinéfilos. Y recuérdelo, Cine a 3 Actos tiene un episodio nuevo cada miércoles. ¿En dónde? En sus plataformas favoritas: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y también en YouTube. Todavía no pagan lo suficiente para vernos nuestras caritas, pero sí pueden escuchar el audio en YouTube, que para muchos, si estás en la oficina, estás en algún lugar donde te exige el celular, estar en llamadas o demás, lo pones en tu computadora, en tu YouTube, pones de fondo y sin ningún problema nos puedes escuchar y disfrutar. Las redes sociales del programa, Cine a 3 Actos, en Twitter, en Instagram también estamos y nunca, dijo Alejandra Vega, nunca en TikTok, pero ya no se sabe. Quién sabe qué pueda pasar con nosotros y nuestras redes sociales. Sí. Muchachos, muchas gracias por estar aquí en este episodio. A quienes amablemente nos escucharon, de verdad, muchas gracias por honrarnos con el placer de su escucha y de su tiempo.
Y vámonos con esta frase que dice Humphrey Bogart en la película En un lugar solitario, que es: nací cuando ella me besó, morí el día que me abandonó y viví el tiempo que me amó. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias por acompañarnos en Cine a 3 actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a 3 actos.